Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Rivera, soy el director del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro. Les doy la bienvenida y la inauguración del año 2021 en actividades de nuestro instituto. Hemos programado reuniones periódicas con muy destacados juristas sobre temas actuales. Agradezco al área académica de nuestro colegio, que siempre nos da el respaldo y nos da la posibilidad de poder concretar todos estos eventos. Y además a los integrantes del Instituto de Derecho Concursal. El tema que hoy nos convoca, el desapoderamiento y la enajenación de activos virtuales, es de una novedad asombrosa, les diría, que sí o sí necesitamos hablar, y para ello hemos convocado a dos especialistas en el tema. Este tema de los activos virtuales seguramente en el futuro se nos va a ir planteando una cantidad de interrogantes más allá de este tema del desapoderamiento. Pero en un concurso preventivo, ¿cómo es que se produce el desapoderamiento atenuado respecto a estos activos? ¿Cómo se verifica la obligación de entregar Bitcoin al concursado? Y seguramente muchas otras alternativas y conflictos tan interesantes y apasionantes para quienes nos interesamos por esta materia concursal, que seguramente va a despertar nuestro interés y publicaciones también. Hoy hemos convocado, como les decía, a dos jóvenes juristas de Rosario. El primero es Ezequiel Zavale, es abogado y juez en el Juzgado Civil y Comercial número 3 de Rosario. Es profesor en Derecho de Daños en la Universidad Nacional de Rosario y es profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad Abierta Interamericana. Federico Tejor es partner del estudio jurídico Goldberg y Asociados, especialista en Derecho de Seguridad Informática Industrial y de la Tecnología del Colegio de Abogados de San Isidro, y también especialista en Derecho Concursal. Así que creo que un excelente cóctel, lo digo por el horario, para que podamos disfrutar de este tema que para mí es novedoso y exige que constantemente estemos actualizados. Desde ya y anticipadamente, sin perjuicio de las palabras finales, les agradezco muchísimo la participación de ambos. Los voy a dejar con la palabra del subdirector del instituto, el doctor De Francesco, quien va a explicar la modalidad de cómo vamos a desarrollar esta reunión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Carlos. ¿Cómo les va todo tanto tiempo? Bueno, como siempre decimos previamente a la disertación, explicamos un poquito cómo se va a suscitar el tema de las preguntas. Se va a hacer vía chat, por lo cual de antemano les pedimos y les solicitamos que no intercambien opiniones ni ningún tipo de comentario o agradecimiento por lo pronto en el momento de la disertación, porque la parte del área académica del instituto va a ir copiando las diferentes preguntas que se vayan suscitando en la disertación para después formulársela a los disertantes, y una vez que termine la disertación se la vamos a formular para darle la oportunidad de responder. Así que sin más, agradeciendo nuevamente a los disertantes por la colaboración, le paso la palabra al doctor Zavale. Bueno, muchas gracias. Gracias al colegio por la invitación. Gracias, Carlos, y gracias, Jerónimo. Miren, les voy a pasar a compartir. Bueno, lo que ya dijeron, mi nombre es Ezequiel Zavale, soy
estoy actualmente desempeñándome como juez civil y comercial. Les voy a compartir mi pantalla para que vean un presi, que después posteriormente sin duda se los van a estar pasando. Vamos a, más o menos la charla dura unos 30-35 minutos, así después le doy paso a Fede, Teor, y después ustedes hacen todas las preguntas o consideraciones que estimen pertinente o que consideren pertinentes si les parece bien. Les pido disculpas si en algún momento me da un poco de tos o algo. Estoy saliendo del COVID, pero bueno, estamos fortalecidos. Bien. Titulé esto, digamos, titulamos la presentación, o yo por lo menos titulé la presentación como TICs dentro de los concursos y las quiebras, porque, digamos, yo entiendo, creo que la liquidación de activos digitales es parte de la incorporación de tecnologías en los procesos judiciales y especialmente en el concurso y en la quiebra, donde hay mucho para hacer y mucho para trabajar y mucho para aplicar de alguna manera de las tecnologías de la información y la comunicación. La primera cuestión es pensar diferente. ¿Qué es pensar diferente? Es, tenemos que usar el pensamiento lateral y tenemos que ver qué herramientas tenemos y cómo usamos esas herramientas que tenemos. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de la ingeniería, que es reingeniería de procesos. Es decir, cómo volvemos a pensar un proceso judicial o cómo volvemos a pensar un proceso judicial de concurso y de quiebra y no usamos este sistema de pensamiento tradicional lineal que nos prevé la ley, sino de cómo podemos ir con un trabajo colaborativo y con un trabajo de pares y colaborativo, ¿no? Así que es otro elemento que viene de la ingeniería, que es la palabra sinergia, ¿no? Que es unir las fuerzas y unir los distintos conocimientos para llegar a un resultado superior. En este sentido, este es un viejo cuadro, una vieja pintura, se llama La Gran Ola de Kanagawa, y básicamente es un pequeño barquito de pescadores que se veía a la distancia y como una gran ola, la mayoría de las personas ve como la ola está por comerse a los pescadores. Sin embargo, tranquilamente podríamos pensar que no son los pescadores los que van a ser absorbidos por la ola, sino que son los pescadores los que van a absorber a la ola o van a ganar a la ola. Digamos, la ola de frente ya la tenemos. Tenemos que decidir si nosotros vamos a conquistar la ola o si la ola nos va a conquistar a nosotros, digamos, ¿no? Me parece que es una enseñanza como clave en este punto. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que la tecnología nos pase por arriba y no incorporamos nada al proceso y seguimos con el papel? ¿O decidimos innovar y trabajar a partir de esa innovación? El Evergreen, bueno, supongo que todos y todas estarán al tanto de que un gran barco se cruzó en el canal de Suez y produjo graves daños a la navegación y demás. Ahora, fíjense cuántas soluciones había como posibles. Contratar a Godzilla, contratar a Superman, poner una serie de globos para levantar el barco. Y sin embargo, ¿cómo terminó saliendo el barco de donde estaba? Con una utilización de un pensamiento lateral muy sencillo, que fue ir con una maquinita retroexcavadora y sacar arena y con un par de tiradores que lo ayudaban a moverse. Pero en definitiva había que pensar soluciones alternativas y este es el punto también que estamos, ¿no? Tenemos que pensar soluciones alternativas. Las mismas soluciones, si nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo, no vamos a tener ningún cambio en nuestros paradigmas de trabajo. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Bueno, empezamos por buscar un camino diferente. Digo, empecemos por ver si podemos ir acomodando sin violentar la aplicación de la ley, si podemos ir haciendo nuestro propio camino, si podemos ir abriendo camino y si podemos ir incorporando algún tipo de elemento. Por esto es repensar y pensar diferente, ¿no? Tener una estructura de pensamiento diferente y es un poco a lo que los invitamos, o a lo que los invito, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, como ustedes, no tengo que decir que la ley es una ley vieja, la ley de concursos y quiebras es una ley no vieja en el sentido quizás de la institucionalidad, pero es una ley que tiene 25 años con algunos retoques, producto de esos retoques en general de cuestiones más de urgencia que, digamos, de urgencia económica que de una visión general y global de la ley. Pero claro, cuando uno piensa que la ley es del año 95, no teníamos internet, no teníamos activos digitales, piensen que Facebook es del 2002-2003 y que las criptomonedas son del 2010, digamos, ¿no? 2008-2009.
prácticamente en el 95 no había computadoras, no había internet, se hacía todo por escrito. Los procedimientos de verificación, incautación, liquidación y control eran procedimientos personales y la ley tiene previsto ese esquema. A ver, ¿qué quiere decir con un esquema cerrado? Un esquema procedimental propio de lo que Toffler llamaría de la era de las chimeneas, es decir, de la era del papel. Propio de pensar una industria y de pensar una empresa. Cuando pienso en una empresa del año 95 que puede estar en un concurso o en una quiebra, pienso en una industria típica. Pienso en la industria metalúrgica, pienso en la industria agroalimentaria, pienso en la industria de alimentos, pienso en la industria o en el comercio con 10, 20, 8, 15 empleados, o pienso en los consumidores sobreendeudados, un poco más nuevos si quieren, pero en definitiva pienso en esta estructura. Digo, es muy difícil pensar que el legislador del año 95, cuando estableció la ley, estuvo pensando en el concepto de activos digitales, por decir una nomenclatura, ¿no? Entonces, este es nuestro punto de partida, es lo que tenemos. Trabajamos a partir de lo que tenemos. Pero bueno, a partir de esto que tenemos, podemos ir o podemos crear algunas innovaciones. La primera, me parece que el primer señalamiento de incorporación de tecnologías al proceso tiene que ver con las verificaciones y las verificaciones no presenciales. Algo sobre lo que ya se ha hablado bastante. En su momento este tema lo comenzamos a trabajar, lo comenzó a trabajar Fabián Lorenzini, el juez de Reconquista, a propósito del concurso de Vicentín, como ustedes saben, uno de los concursos más grandes del país. En su momento charlamos mucho con Fabián por el tema de aplicación tecnológica y de cuáles eran los recursos tecnológicos que existían para poder llevar adelante una verificación no presencial y qué implicaba una verificación no presencial. Entiendo que es un tema que está como dado y como admitido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy ya no se discute ni las ventajas de la verificación no presencial ni que es posible hacerla, ¿no? Y de que no se necesita ni hacer por escrito o no en el escrito papel y que no se necesita llevar el papelito a la sindicatura y que no se necesita que la sindicatura ponga un sello. Y que con las condiciones de tecnología que tenemos hoy en día es perfectamente posible pagar por digital lo que hay que pagar para hacer las verificaciones y que es perfectamente posible enviar documentación digital de manera segura y de manera escalonada y fácilmente controlable. De hecho, el concurso de Vicentín es la mejor muestra de que las verificaciones presenciales funcionan. En el caso de Rosario ha habido algunas verificaciones no presenciales y puntualmente Civil y Comercial 3 tiene un concurso grande, Guardati Torti, una empresa vinculada a las cerealeras y al agro, que es una consecuencia directa de la caída de Vicentín, que es concursoguardatitorti.com. Aquí les dejo el link y si en este momento accediera, ahí estoy cambiando de pantalla, espero poder volver. Básicamente se ve toda la estructura de la verificación no presencial. Bueno, no me levanta la página, pero se ve toda la estructura de la verificación no presencial. Pueden analizar concurso preventivo Guardati Torti, están todos los legajos de los acreedores, como ven aquí, la verificación no presencial y las resoluciones del juzgado. Entonces, esto ustedes están viendo ahora el concurso de Guardati Torti. Lo ven todo el día, 24 horas al día y pueden interactuar con la sindicatura prácticamente 24 horas al día. Espérenme que no se me fue la presentación ahora. ¿Qué pasó con mi presentación? ¿Qué pasó con mi presentación? Ahora sí. Ahí estoy. Ahí estoy de nuevo. Bueno, ahí si ustedes ven prácticamente toda la presentación de Guardati Torti, toda la verificación de Guardati Torti. Digo, me parece que esto está ya como admitido. ¿Quiénes son los grandes ganadores de esto? Todos. Gana el juzgado, porque no tiene que mantener legajos, no tiene que mantener estructura de copia, no tiene que hacer nada. Gana la sindicatura, ganan los acreedores. Ganan los acreedores en un hecho muy sencillo. Ganan los acreedores en el hecho que pueden compartimentalizar toda la información y la pueden someter a procesos de análisis complejo. ¿Por qué? Porque la información está totalmente disponible. En consecuencia, cada uno de los acreedores si quiere, y tiene la facultad, toma las verificaciones, mira quiénes han verificado, miran los porcentajes verificados, miran la totalidad de la deuda, hacen un análisis de flujo de la información, hacen un análisis de flujo del negocio, hacen un análisis económico y econométrico del negocio. Digo, ganan es ganar, ganar. Obviamente la información está disponible para la sindicatura, para el juez, que pueden hacer exactamente los mismos análisis. Y sobre todo, y muy importante, la verificación digital y la digitalización de la información
la información en formato digital nos permite incorporar procesos de inteligencia artificial a la toma de decisiones, ya sea a la toma automática de decisiones o al apoyo a la toma automática de decisiones, en cualquier instancia y grado de proceso. Obviamente que para esto se requiere, para tomar estos o para introducir estos conceptos de inteligencia artificial, necesitamos tener las herramientas adecuadas, pero esas herramientas existen. Obviamente podemos aplicar tableros de control o los métodos de control de información de las empresas, ni les digo un proceso SAP, es decir, un proceso de análisis de toda la estructura de bienes y servicios que provee la empresa y cómo circulan esos bienes y servicios. Pero bueno, digo, me parece que acá hay lo que ya hemos avanzado, que es ver la Guardati Torchio, las verificaciones de Vicentín y todo lo que podríamos avanzar incorporando TICs al mercado. Y obviamente lo que les señalaba antes, esto me permite tener un takeaway, es decir, me permite tener un concurso a mi medida. A mi medida digo, en el sentido de que cada uno de nosotros puede extraer la información que considera necesaria, pertinente o que entiende como mejor y más oportuna y la puede implementar, la puede parcializar, la puede sectorizar y la tiene completamente disponible, ¿no? ¿Esto por qué es posible? Es un elemento central, me parece, separar contenido de contenedor o documento de contenedor. Una cosa es el documento y otra cosa es el contenedor. Históricamente hemos tenido como contenedor el papel. ¿Por qué? Bueno, porque el papel nos ha dado 2500 años de seguridad. Hoy el papel, no requerimos el papel. Perfectamente tenemos lo digital y lo digital es tan seguro como el papel o más seguro que el papel. ¿Sí? O más seguro que el papel, sobre todo si tiene determinadas condiciones y determinadas características, firma digital, firma electrónica, blockchain o cualquiera de los métodos de asegurar parcialmente la cadena. E incluso aunque no tuviera nada, bastando el mero intercambio de correos electrónicos y la habitualidad, nuestro Código Civil, en nuestro Código Civil y Comercial, la teoría del acto propio, la idea del 288, nos permite tener y hacer valer esto como medio de prueba. O sea que perfectamente lo podemos utilizar. Cerrando la grieta, ¿no? Closing the gap. Digo, acá me parece que es el punto central de donde vamos a empezar con la discusión y el quiebre. ¿Qué son los activos digitales? Miren, los activos digitales son un conjunto de bienes y servicios que no tienen asiento físico. Básicamente, por eso se los denomina activos digitales. Muchas empresas tienen activos digitales más tradicionales, básicamente una patente, una marca, un diseño de utilidad. Son activos digitales que nosotros podríamos denominar tradicionales. Digo, una empresa como Sólido que ha quebrado, que es una marca importante de ropa, la marca tiene un valor, esto es bastante vigente y demás. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, che, pero esta marca tiene un co-branding realizado con 2 o 3 empresas? Es decir, tienen un posicionamiento en Internet desarrollado con 2 o 3 empresas que vale y que permite que la marca tenga un sobrecosto o un valor X que alguien lo tiene que pagar. No es lo mismo vender una marca que está colocada en Internet, que ha sido claramente posicionada, o un activo digital que ha sido claramente posicionado, que vender otra empresa que no tiene esta llegada. ¿Sí? No es exactamente igual. Digo, tengo valores diferenciados. También puedo decir, che, pero esta empresa tiene un nombre de dominio, ya sea global o territorial. Un global, un .com, o un territorial, un .com.ar, o un .edu.ar. Si se tratara, por ejemplo, de una universidad. O un .com.ar en el caso de las empresas. Che, ¿cuánto vale un dominio? No vale solamente el costo de registración en el NIC, que es prácticamente inexistente. El dominio vale por el posicionamiento en Google. Digo, si mi dominio es la tortería Rosario, el rey de las tortas, o cualquier otra empresa de consumibles, vale en la medida que me pueda traer visitas. Este pedido, este activo digital, digo, no lo puede cotizar así la sindicatura sin más, como si, bueno, cotizo y pido un informe inmobiliario a ver qué precio tiene. Obviamente el software propio de terceros. Una empresa que concurso quiebre y tiene software, por ejemplo, una empresa de diseño que tenga un 3D Studio, que vale hoy $20.000. Digo, no es que vale 2,50 pesos. Y estos son parte de los activos digitales que muchas veces no se localizan o que desaparecen, o que no han sido cautelados por la sindicatura, o que no han sido debidamente tomados los recaudos para ver si esto se puede vender, transferir, ceder, enajenar y demás. Ni les digo si tiene Bitcoin, Ether o cualquier otra de las criptomonedas, ¿no? Algo sobre lo que seguramente Fede después se va a extender. Otros activos digitales, la publicidad SEM, cómo estoy posicionado y cuál es mi estrategia de posicionamiento en redes sociales. No solo en los buscadores, sino en redes sociales. Qué posicionamiento tengo en Instagram, qué posicionamiento tengo en Twitter,
Digo, supongo que muchos de ustedes conocen Derecho en Zapatillas. Derecho en Zapatillas es la principal cuenta argentina de derecho en Twitter, una de las más importantes. ¿Sí? Y así podríamos hablar de muchas otras cuentas comerciales que perfectamente podría, digo, descarto que Derecho en Zapatillas vaya a caer en concurso quiebra, solo pongo o menciono el ejemplo. Los espacios cloud computing, tengo almacenamiento en la nube o doy almacenamiento en la nube, que no es nada barato. Tengo contratado parte de los servidores de Amazon, tengo contratado parte de los servidores de Google. ¿Puedo hacer que estos servidores los puedo vender? ¿Puedo vender el espacio? ¿Puedo subalquilarlo? ¿Puedo subarrendarlo? Penetración y Yare, lo mismo. Soy desarrollador. Mi empresa se encargaba de hacer desarrollos para Apple Store o para Playcar. Tengo 10 desarrollos. Tengo Movitaxi Rosario, tengo Gtaxi, tengo desarrollos de videojuegos. He desarrollado videojuegos y aplicativos. ¿Quién va a responder por estas aplicaciones? ¿A quién las puedo vender? ¿Cómo las puedo transferir? ¿Cuál es el costo de estas aplicaciones? ¿Cómo hago para evaluar estas aplicaciones para poder liquidarlas? ¿A quién las voy a poder liquidar? ¿Qué las voy a liquidar? ¿En un remate? ¿Cómo hago para liquidar? ¿Cómo hago para incautarlas? ¿Cómo hago para incautar el ingreso de estos bienes? Las certificaciones de desarrollo. Si mi empresa tiene certificaciones de desarrollo de Google, de Apple o de estándar PCI, que es el estándar general de pago impuesto por Visa y por Mastercard para todos aquellos que quieran sumarse a sus sistemas de pago. Algo esencial porque hoy los modos de pago están en discusión. Bueno, y ahí venía todos los sistemas de pago. Estos son todos los activos digitales, por lo menos los más importantes. Podríamos buscar algunos activos digitales más rebuscados si lo quieren, ¿no? Tendríamos la posibilidad de pensar en algunos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que todos los activos digitales son monetizables y muchos de ellos pueden ser más valiosos que los activos físicos, claramente. Ahora, estos activos digitales deben ser identificados, categorizados, conservados, valuados y puestos a disposición del juzgado. Y este es un trabajo que no puede hacer la sindicatura con el síndico como contador solo. No es que un trabajo que la sindicatura puede llevar adelante solito, como si evaluara cualquier otra cosa. Por eso, tiene que haber un cambio de paradigma en cuanto a la evaluación. Y tenemos que empezar a pensar en evaluar por flujo. Digamos, no evaluar estático, evaluar por flujo. ¿Cuánto es el movimiento? Bueno, y algo que es extremadamente difícil de hacer. ¿Cómo vamos a hacer para establecer el control sobre estos activos y para desapoderar de estos activos digitales al concursado fallido, digamos? ¿Cómo va a ser este sistema de administración atenuada o de administración total, en definitiva, ¿no? ¿Qué herramientas y qué soluciones tenemos ahí para poder trabajar este punto? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, obviamente tenemos riesgos en los errores en los procesos de conservación. No conservar bien un activo digital puede significar la pérdida del activo digital. No seguir invirtiendo en las redes sociales significa perder el posicionamiento de redes que tenemos. Podemos tener errores en los procesos de evaluación. Pensar que un dominio no vale nada porque tiene pocas visitas, sin advertir cuál es la publicidad indirecta o la posición que tiene dentro de Google, o la posición que tiene cuando pongo abogado Rosario, cuando pongo el nombre de la empresa Rosario, a pesar de que me traiga pocas visitas. Errores en los procesos de liquidación. Pretender liquidar un nombre de dominio a través de un remate es un delirio, por ejemplo, porque no va a venir nadie a comprarme un nombre de dominio por un remate. Por más que yo publique en el pasillo y ponga en todos los pasillos de tribunal y se vende el nombre de dominio rosariotortas.com.ar. No va a venir nadie, ¿sí? Entonces, tenemos que ir por la vía tradicional, pero pensando en innovar el método. Y algo que me permito decir que le robé a Fede de alguna charla que hemos tenido. No sirve, no tiene ningún sentido enviar informes a migraciones o al Registro General de la Propiedad o al Registro Público de Comercio cuando estamos hablando de activos digitales, porque la forma de que esos activos digitales me pueden desaparecer no está vinculada ni con migraciones, ni con el Registro Público de Comercio, ni con el Registro General de la Propiedad. Todos esos son riesgos que tenemos. Tenemos los riesgos cuando tenemos el concurso de la quiebra con el activo digital y cuando estamos tratando de llevar adelante el proceso de incautación y liquidación del activo. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer, cada vez que iniciamos un concurso de este tipo, donde tenemos un número significativo de activos digitales, o por lo menos un activo digital significativo, elaborar una matriz FODA. La matriz FODA es un método de análisis de empresa que permite identificar fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Y a partir de la matriz FODA, trabajar donde tenemos las amenazas y donde tenemos las debilidades,
tratar de apoyarnos en la sindicatura y en personal experto para mejorarla, e ir por las fortalezas y por las oportunidades que tenemos para lograr tener un proceso exitoso. Digo la matriz FODA como un método de análisis, podría haber otro, el input-output, etc. A mí me gusta este método porque está muy vinculado al proceso de desarrollo de ingeniería. ¿Qué tenemos que previsionar? Básicamente, a partir de la matriz FODA tenemos que previsionar cuáles van a ser los criterios de conservación y acá las propuestas. Bueno, obviamente, si nosotros tenemos Bitcoin, si tenemos Ether, si tenemos cualquier criptomoneda, el proceso de conservación mínimamente va a implicar que podamos quedarnos con la billetera virtual y con la seguridad de las billeteras virtuales. Si tenemos nombres de dominio, informar al NIC, cautelar los nombres de dominio e informar al NIC que no se pueden transferir. Si tenemos sistemas PCI, si tenemos Apple o aplicaciones en Apple, transferir esas aplicaciones e informar y notificar a las entidades cuál es el método y quiénes son las personas que están a cargo de poder hacer la transferencia. Ahora, en todas estas circunstancias, fíjense que necesitamos no a la sindicatura. Claramente vamos a necesitar la sindicatura, no solo por la imposición legal, sino por la funcionalidad completa de la sindicatura. Pero lo que necesitamos sobre todo es tener personal experto, que la sindicatura y el juzgado tengan personal experto para poder trabajar a partir de estos activos digitales que estamos teniendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro plan de acción en este sentido? Que viene un poco a completar la incautación y la producción de los activos digitales. ¿Cuál sería nuestra estructura y nuestro plan de acción? Miren, una vez que tenemos identificados y cautelados los activos digitales, que tenemos los Ether, que tenemos los cripto, que tenemos los nombres de dominio, que tenemos la marca, que tenemos el share, que tenemos identificado el valor de los mismos. No sé si me escuchan bien porque tengo lluvia y... ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias, Nico. ¿Cuál es nuestra solución para los activos digitales? Las subastas digitales. Una vez que tenemos cautelado, identificado y separado los activos y que los hemos tomado, si es necesario venderlos porque es un proceso de enajenación completa, porque es un proceso de liquidación, nuestra solución es la subasta digital. Y acá es importantísimo esto. La subasta digital no es vender por Zoom. Vender por Zoom es un método más de subasta, de licitación, de remate, como ustedes lo quieran llamar. Pero es el 1% de la aplicación de la tecnología. Es prácticamente un desperdicio de recursos usar Zoom para hacer una subasta digital. O decir que hago subastas digitales porque uso Zoom es prácticamente un reduccionismo. Y obviamente, si pretendo vender activos digitales, la publicación de los edictos es el paso mínimo que tengo que hacer, pero yo no me puedo conformar de nuevo con publicar los edictos en el boletín oficial o en algún diario y decir y publicar papelitos en el pasillo del tribunal como se vende Renault, Clio o se vende Ford Focus recién incautado, digamos, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer para vender los activos digitales? Encontrar el nicho de mercado. Si voy a vender criptomonedas, tengo que establecer los sitios para vender criptomonedas, tengo que llegar a esos sitios para encontrar compradores. Si voy a vender nombres de dominio, tengo que encontrar a los interesados en comprar y vender nombres de dominio. Tengo que hacer la publicidad en los buscadores de Internet. Tengo que asegurarme que cuando yo ponga subasta, cuando alguien ponga Guardati Torti salga primero, que su Guardati Torti va a hacer subasta o que el Juzgado Civil y Comercial 3 va a hacer subastas. Ahora, para esto necesito contar con alguna serie de herramientas. Necesito que Civil 3, Civil 5, Civil 8, el juzgado que sea, pueda autogestionar la estructura de colocación adentro de un servidor. Es decir, que yo me pueda vender de alguna manera. Porque si yo me vendo, se vende el juzgado, estamos vendiendo el activo digital y estamos llegando potencialmente a más clientes. Y si llego potencialmente a más clientes, estoy teniendo una mejor condición de liquidación de los bienes. ¿Sí? Me parece que este es un punto también como central. Por eso digo, tenemos que pensar en otra forma de trabajo. Tengo que pensar en otra forma de trabajo. Mi anuncio de vender un nombre de dominio, de vender una marca, de vender un posicionamiento en redes, de vender cualquier otro activo digital, de vender un software o de decir que puedo licenciar un software como 3D Studio, dependiendo de la licencia que tengo, obviamente establecer los parámetros de licencia que tengo para ver si lo puedo subalquilar, ceder o arrendar, no va a ser una publicación. Tengo que buscar los nichos de mercado. ¿Cuál es nuestro campo de trabajo? Todos los activos digitales, obviamente o no, se van a poder digitar por subastas digitales. La publicidad de la venta de los activos digitales y la participación debe ser diferenciada, lo que les señalaba con anterioridad, estoy sobre el tiempo.
La sindicatura o el juez, como un asesor especial, debe identificar el nicho de mercado. Tenemos que saber a dónde vamos. Y, obviamente, nuestra presencia es indispensable, la presencia en redes y el Yare. Esta palabra Yare es una palabra mágica. El Yare es la compartimentalización, todo lo que yo puedo compartir, toda mi red de trabajo. Cuanto más red de trabajo tengo, más fácil me va a ser liquidar los activos digitales por medios digitales. Los recursos. Miren, este es un tema importantísimo que yo he luchado internamente aquí dentro de la justicia de Rosario. No se necesita ningún portal, no se necesita crear nada, está todo creado, las herramientas están al alcance de la mano, las soluciones TIC ya existen. Ni siquiera necesitamos una profunda modificación de la ley. Miren, si ustedes acceden a Adrián Mercado, que es una empresa, Adrián Mercado tiene un módulo de subastas digitales que se alquila directamente. El juzgado puede alquilar, así como alquila una sala, puede alquilar o como alquila un lugar para depositar los bienes, puedo alquilar el módulo de subastas digitales. Y estas subastas digitales las lleva adelante un martillero por orden del juez. Se establecen condiciones de incremento, se establece el tiempo de oferta, se establecen cómo cierra, en qué condiciones cierra, cómo se notifica. Las subastas son por juegos de turno, como si ustedes jugaran al TEG. Va ofertando uno y después va ofertando otro a lo largo del tiempo. Ni siquiera hay que estar todo el día conectado. Te llega la notificación al teléfono celular y vos del teléfono celular podés reofertar. Está solucionado, tenemos la herramienta perfectamente solucionado. El Estado Nacional tiene subastar. Podemos hacer un convenio con el Estado Nacional para que nos presten subastar o para que nos den acceso a subastar, que funciona muy parecido. Global Remates es muy parecido a Adrián Mercado, es otra empresa que se dedica a remates virtuales. Tenemos que contratar los servicios, nada más, como contratamos cualquier otro servicio cuando necesitamos hacer algo. Obviamente, si quieren ver el ejemplo de la provincia de Córdoba, tiene un esquema de subastas digitales. Este último enlace, si ustedes le dan clic después, se está subastando un bien en este momento. Están haciendo ofertas. Esta última cuestión a la presentación la agregué ayer. Se están subastando bienes ahora, mientras nosotros charlamos. ¿Sí? Y no hay nadie conectado y no se necesita que esté el juez y la secretaria viendo constantemente. No necesitamos tener ninguna de esas condiciones y tenemos las condiciones de seguridad exactamente como nos requiere y nos señala la ley. ¿Sí? Totalmente solucionado para vender. Ahora, che, si vamos a vender el auto, vendámoslo por el método tradicional. Pero si vamos a vender un activo digital, que necesitamos que ir a buscar al cliente del activo digital, necesitamos que venga ese activo digital diferenciado, el tipo que me va a pagar más, la empresa que me va a requerir mayores servicios. ¿Por qué? Porque en definitiva estoy trabajando para el concurso, trabajo para la quiebra. Si trabajo para el concurso, para la quiebra, trabajo para los acreedores. Porque en definitiva el único objetivo de esto es o salvar la empresa y entonces necesito más ingreso de flujo de capital o liquidar los activos del mayor número posible para que la mayor cantidad de acreedores cobre la mayor cantidad de dinero posible. Este es el trabajo innovativo. Este es el trabajo que vamos a tener que hacer. Y es un trabajo que lo vamos a tener que hacer de acá a 5 años, 2 años, 8 años. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas que van a venir a futuro van a tener parcialmente activos digitales y activos físicos. Y de a poco las empresas van a tener cada vez más activos digitales, no activos físicos. Y ya con esto termino, porque estoy bien sobre la horita, 35 minutos. Sinergia. Esta palabra es mágica, sinergia. La forma de avanzar es con sinergia. Investigación más desarrollo. Crear oportunidades, reanalizar el proceso, hacer reingeniería en el proceso, utilizar el pensamiento lateral, ver cuáles son nuestras alternativas a las liquidaciones tradicionales, ver cuáles son nuestras alternativas, las subastas digitales, ver cuáles son nuestras alternativas al asesoramiento digital. No tengamos miedo de traer el concurso a los especialistas. Si necesitamos designar a la sindicatura, designamos además, si es necesario designar un experto en sistema, designaremos un experto en sistema. Yo he designado en un par de concursos economistas, tipos que me trabajen específicamente en la cuestión de economía y finanzas para ver el flujo del concurso, que no necesariamente la sindicatura me lo puede informar. No me sirve saber que la empresa pagó el IVA o no pagó el IVA. Esa es una información que puede ser importante 1 mes, 2 meses. Lo que necesito ver es todo el flujo. No me sirve que me digan que tiene 10 empleados, que hizo la declaración jurada, pero que no pagó los aportes. O sí, pero no sirve para estos activos digitales, no sirve para lo que estamos pretendiendo y hacia dónde estamos pretendiendo ir. Por esto tenemos que salir de la caja y pensar en este concepto de sinergia. Los dejo, espero que les haya gustado. Esencialmente son disparadores e ideas. Veo que hay como 14 preguntas, o sea que se armó un quilombo bárbaro, todavía no lo vi, pero veo que van a llover las preguntas.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdonen por la voz y hasta acá llegué también. Gracias, muchas gracias. Los Bueno, dejo con Fede. bueno, gracias Ezequiel. Bueno, le pasamos la palabra al doctor Federico Tejor. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Siempre es difícil hablar después de una exposición de Ezequiel. Es algo intimidante porque tocamos ya en varias oportunidades temas de forma conjunta y creo que la visión, por un lado, del magistrado, junto con la de quienes estamos hoy en día trabajando del lado privado, siempre es complementaria y sirve esta sinergia de escuchar los dos lados del mostrador, ¿no? Bueno, lo que van a ver acá es armé una presentación. Muchos temas tienen en común con los que ya Ezequiel tocó. Vamos a entrar rápidamente quizás en algunas cuestiones más técnicas, donde vamos a poder abordar quizás algunas complejidades que tiene la liquidación de los activos virtuales, pero más allá de eso vamos a tocar algunos temas que son conexos o vinculados. Y para eso quiero llevarlos a quizás 3 ejes temáticos, de los cuales vamos a abordar en esta media hora que tenemos por delante, para que podamos diferenciarlos, y creo que son los 3 principales puntos donde va a tener que modificarse el funcionamiento de las sindicaturas, el funcionamiento de los abogados que patrocinamos sindicaturas, y en definitiva también el funcionamiento en sí de los procesos concursales y falenciales, tanto desde el punto de vista de los tribunales como de las propias empresas que entren a esta suerte de procesos universales. Primero vamos a tocar muy rápidamente por 2 cuestiones. Primero porque Ezequiel ya mencionó, entró en la parte de verificaciones, y segundo porque es parte de las temáticas que dentro del ciclo de charlas van a continuar dando, así que yo voy a hacer quizás alguna pequeña mención muy por arriba de las verificaciones no presenciales para entrar en temática. El primer planteo que hago es que hay que empezar a flexibilizar la norma, quizás con un poquito de pragmatismo. Hay que entender, ya lo dijo Ezequiel, la 25522 es una ley vetusta ya en algunos puntos en relación a cómo hoy en día podemos funcionar. Es un contrasentido que tengamos una exigencia en el artículo 32 respecto de cómo es la verificación de crédito en un formato papel, en un formato tan tradicional, cuando en los estudios jurídicos o en los estudios contables de las sindicaturas se reciben los pedidos verificatorios y se pasan a la computadora. Es decir, hay toda una duplicación de procesos innecesarios, donde pasa de computadora del acreedor verificante al papel, del papel a la sindicatura, y de la sindicatura que lo recibió en papel de vuelta a la computadora y de vuelta en papel al tribunal, en aquellos juzgados o en aquellas justicias provinciales o nacionales que no estén 100% digitalizados. Quizás la pandemia haya ayudado un poco a la necesidad de implementar procedimientos, diferentes tipos de procesos que permitan la no presencialidad también en los tribunales, y esto ha hecho, bueno, como mencionaba Ezequiel, incluso la eliminación de la necesidad del legajo, con copia de todas las presentaciones al tribunal, legajo incluso de copias de las verificaciones de las propias verificaciones de crédito. Pero fíjense que tenemos toda una serie de requisitos, todo el mundo los conoce, cualquiera que esté en materia concursal, del artículo 32, la exigencia que sea por escrito, por duplicado, firmado, domicilio, intervención de documentos con fecha, la omisión obsta a la verificación de cumplimiento de estos requisitos, interrumpe la prescripción y caducidad y abona arancel. Bueno, y el artículo 34, respecto de las observaciones que se hacen en el domicilio de la sindicatura, el plazo de ley y la constancia de la recepción de impugnación. Vamos a ver que algunos de estos puntos están seriamente comprometidos respecto del modo como se vaya a implementar la verificación no presencial. ¿Y por qué lo planteo? Vean que, primero y principal, tenemos dentro de la propia ley, mencionábamos la exigencia de la presentación por escrito. Bueno, el duplicado, obviamente, al existir un documento digital no existe necesidad de duplicados porque todos los documentos son originales. Pero más allá de eso, la exigencia de por escrito, la propia, en su momento, la ley de firma digital, y luego la aplicación a partir del año 2015 del nuevo Código Civil y Comercial, contempló diferentes tipos de soluciones que ya estaban en nuestra normativa, pero que la generalizó principalmente respecto de lo que es la expresión escrita, la existencia de los instrumentos privados no firmados y básicamente la autoría probada a través de la firma. ¿Por qué? ¿Por qué menciono estos 3 artículos? Primero y principal, y después vamos a entrar en los demás.
veamos que la propia ley nos ofrece soluciones que de otro modo uno no las tendría en consideración y cree que puede ser necesario, como decía Ezequiel, la modificación de la ley de concurso de quiebras, pero no es así porque la propia ley ya otorga algunas soluciones. Primero principal, uno dice, hay una verificación no presencial. Bueno, ¿dónde está el documento? Bueno, el documento está en el archivo informático, en el archivo electrónico. ¿Por qué? Porque el propio código en el 286 nos permite considerar que cualquier soporte donde vaya a constar la expresión escrita, es decir, el pedido verificatorio o la documental que se va a acompañar del pedido verificatorio, no hay ningún tipo de inconveniente si tiene totalmente validez legal que se exija un medio técnico para hacer lectura. ¿Qué significa? Que si tengo un archivo PDF con una verificación, estoy cumpliendo con la exigencia del artículo 32 respecto de hacerlo por escrito. No hay ningún tipo de obligación de presentarlo en formato papel. La propia ley nos habilita, el código de fondo nos está habilitando, más allá de la existencia de una ley especial, pero tenemos el soporte del Código Civil y Comercial de fondo. Segundo, instrumentos privados no firmados. ¿Cómo firmamos un documento electrónico? Bueno, la ley nos otorga la posibilidad de usar la firma digital. Ahora, yo no he visto ningún proceso concursal donde se le exija al acreedor contar con firma digital en los términos de la ley de firma digital en Argentina para suscribir los diferentes archivos PDF que vaya a utilizar o a presentar ante la sindicatura dentro del proceso de verificación no presencial. Entonces, ¿cómo se firman? Porque hay una exigencia de firmar el documento, necesito probar la autoría con la firma del documento. ¿Cómo lo hago? Bueno, existen los instrumentos privados, que son aquellos, los que no están firmados, se considera, la propia ley los considera instrumentos particulares no firmados, pero también pueden estar dentro de los no firmados aquellos que tengan cualquier otro tipo de medio empleado para su registro. Dentro de esta categoría obviamente entran los archivos electrónicos, los documentos electrónicos. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo aplicar otro tipo de firma, que es la firma electrónica, que no es lo mismo que la firma digital. ¿Qué significa? Básicamente, la firma electrónica es el método a través del cual yo puedo identificarme, o que quien suscribe se identifica ante terceros que se encuentra añadida esa información a un documento determinado. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, cuando ingresamos a nuestro home banking con nombre, usuario y clave, estamos usando nuestra firma electrónica. ¿Por qué un contrato que celebramos, una compraventa que hacemos en Mercado Libre, por ejemplo, con cualquier portal en Internet o cualquier compra de e-commerce, tiene validez legal y no hay ningún juez que hasta el momento haya dicho que hay una nulidad en ese sentido? Porque nos identificamos con nuestra firma electrónica. Nuestra firma electrónica es el modo que usamos en Internet de identificarnos. Entonces, ¿se cumple el requisito de firma? Se cumple el requisito de firma. ¿Cómo? Con documentos que no están firmados, y el 288, cuando menciona que los instrumentos generados de forma electrónica se cumple el requisito de firma, menciona que queda satisfecho con el uso de firma digital, que es a donde vamos a tener que ir, pero que todavía no llegamos. Entonces, el método de suscripción de esta documentación es con la firma electrónica. Vamos a avanzar rápidamente, acá menciono algunas cuestiones, pero quiero para adentrarnos en los temas más importantes. Vamos a mencionar brevemente cómo fue, ya se mencionó el caso Vicentina hace un rato, para el que no está en el tema, vamos a explicar básicamente cómo funcionó el procedimiento de verificación en la práctica, caso real. ¿Qué se estableció? Un sistema de carga remota de documental a través de un sitio que se llama WeTransfer, que permite la carga por una cantidad de X cantidad de días, usualmente una semana, de documental para ser descargada en grandes tamaños, con lo cual permite a los acreedores subir contenido y ponerlo a disposición de la sindicatura y del juzgado. Generaron formularios en Google Forms para estandarizar los procesos de comunicación de los pedidos de verificación. ¿Por qué? Porque no hay una suerte de formulario único para los pedidos verificatorios. En cada proceso concursal uno se encuentra con pedidos de diferentes índoles, con las características que cada acreedor, cada abogado, cada contador se le ocurre darle. Bueno, acá lo que se hizo fue estandarizar y buscar homogeneizar los pedidos verificatorios, lo cual tiene lógica desde el punto de vista de la cantidad y el volumen que iba a haber, y que también permite algo que Ezequiel ya mencionó, lo que es el análisis de grandes volúmenes de datos. Y la estandarización acompaña a eso. Luego se estableció algo que se llama el hash. Se utilizó ya 256. ¿Qué es el hash? Y esto es un tema que va a ser recurrente, que lo vamos a hablar en varias oportunidades porque es muy importante. El hash es un cálculo matemático que se realiza sobre todo archivo electrónico que nos devuelve un resultado con una cantidad de caracteres único, pero que esos caracteres varían y son exclusivos para cada archivo.
Si yo modifico el archivo, esos caracteres se modifican. Por lo tanto, imaginen, y vamos a hacer una suerte de paralelismo, es una suerte de foja de seguridad. Ese resultado matemático, si se altera, yo sé que el archivo se modificó. Si el resultado se mantiene y yo lo puedo corroborar el día de mañana, dentro de un año, 10 años, 20 años, sobre ese archivo y me devuelve el mismo resultado matemático, significa que el archivo no fue modificado desde el momento que se calculó ese hash, lo cual nos permite asegurar la integridad del documento y su no modificación. Esto es importante desde el punto de vista que todo documento electrónico tiene la vulnerabilidad que permite que se alteren, similar a lo que puede ser con un papel, no digo que no, pero que nos brinda algún tipo de garantía respecto de llamémoslo la cadena de custodia, desde el momento en que el acreedor sube el pedido verificatorio y la documental y transcurre todo el camino hacia la sindicatura, hacia el juzgado, hacia la posibilidad que lo observen los demás acreedores, el concursado, etc. Y por último, obviamente, el tema del pago, que es el más sencillo de todos, se puede transferir, se puede establecer una pasarela de pagos para pagar con tarjeta de crédito, es el caso más sencillo de todos. Ahora vamos hacia dónde podemos ir, hasta la estandarización de los sistemas de verificación no presenciales. ¿Cómo? Y para terminar con el tema de las VPN. Primero, firma electrónica o digital, hay que ir a un sistema, hay que apuntar a la estandarización de los procesos de verificaciones no presenciales, del modo que bajen los costos. El costo inicial de desarrollo de los sistemas es alto, pero en la medida que se desarrolla alguna suerte de portal que pueda servir a los diferentes juzgados, aprovechando que tenemos una ley nacional y el procedimiento es el mismo, donde se establezcan sistemas de identificación. Yo menciono SID y token. ¿Qué es SID? SID es el sistema de identificación digital que provee el Registro Nacional de las Personas a toda aquella empresa en Argentina que quiere utilizarlo, que permite chequear contra sus bases de datos, datos biométricos de cada uno de nosotros. Si alguno dio de alta una cuenta bancaria a través del celular, le habrán pedido que se saque una selfie, que dé una prueba de vida, que sonría, que haga una mueca, que guiñe un ojo. Eso es una prueba contra una base de datos del RENAPER y permite asegurar quién es la persona. Eso nos va a dar una firma electrónica. Ni hablar si se empieza a masificar el uso de firma digital. Bueno, la uniformidad de un desarrollo argentino de un portal para verificaciones sin lugar a dudas, un gateway de pago y constancias con sellos de tiempo que permitan principalmente al acreedor el día de mañana tener la certeza si tiene que hacer valer algún tipo de observación respecto de prescripciones de derechos, de caducidades, si ha verificado o no. Imagínense si falta un pedido de verificación y lo único que hicimos fue mandar una solicitud a través de Google Forms. ¿Tengo constancia? ¿No tengo? ¿Qué validez tiene? ¿Cómo lo hago valer en juicio? ¿Cómo hago valer esa prescripción? Imaginen todo el tipo de situaciones que pueden darse cuando falla alguno de los engranajes de este sistema. Vamos a la parte más interesante, quizás, de la exposición, habiendo hecho una pequeña introducción de lo que son las verificaciones no presenciales, que sin lugar a dudas da para mucho más todavía. Desapoderamiento y enajenación de activos virtuales y criptomonedas. ¿Qué pasa cuando lo más valioso que tiene una empresa es intangible? A ver, nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a procesos concursales y falenciales donde tenemos una presentación de... Vean este contraste. Voy a arrancar quizás con una observación. La ley de concursos y quiebras, cuando hablamos de que no es necesaria su modificación, no es necesaria. Pero vean lo siguiente. Tenemos balances, exigencia de presentación de 3 últimos balances, quizás incluso un balance de corte según la fecha del cierre del último balance que pueda hacer el tribunal de la empresa que se vaya a concursar, sin perjuicio de los pequeños concursos que puedan estar eximidos de este requisito, pero tomemos el caso de empresas importantes. Dentro del balance, vamos a encontrarnos con la existencia de inmuebles, la existencia de bienes muebles, activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, no corriente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Nos vamos a encontrar con la existencia de estos activos intangibles? ¿O vamos a realmente entenderlos? Porque en un balance, ¿cómo están detallados? ¿Cómo se detalla la existencia de una licencia de software? ¿Puede estar incorporado? Puede estarlo. Pero ¿qué pasa con aquella propiedad intelectual de la empresa? ¿Qué pasa con la existencia de criptoactivos? O cualquier tipo de otro tipo de activo que puede tener un valor real que al momento de su presentación no está correctamente evaluado por el modo en que está incorporado en un balance o no. Debería haber una exigencia de algún otro tipo de declaración en la parte del activo de la empresa. Pensemos en ese tipo de situaciones. Ni hablar en pasivos, que no voy a entrar hoy en tema, pero podría haber pasivos relacionados también a cuestiones intangibles. Por ejemplo, en posiciones, hoy en día se puede operar con derivados de criptomonedas. Puedo tener una posición
al igual que es en dólar futuro, puedo tener una posición en futuros relacionada a criptomonedas, puedo tener pérdidas futuras, puedo estar apalancado para operaciones en el mercado cripto, llamémoslo, similar al mercado financiero. Vamos a entrar con algunas cuestiones puntuales de la ley de concurso y quiebras y cómo afecta a la cuestión de estas nuevas tecnologías y nuevos mercados económicos. 107, artículo 107, desapoderamiento de pleno derecho a partir de la fecha de declaración de quiebra y hasta la rehabilitación del fallido. Esto impide los actos de disposición y administración. Entonces, primer desafío para los síndicos, identificación. Yo tengo que desapoderar. Ahora, ¿cómo lo desapodero? ¿Qué voy a desapoderar? Vamos a empezar entonces a hablar de algunos activos no tradicionales. Ezequiel mencionó algunos, vamos a entrar quizás en algún tipo de profundización de ellos. Un tema que no se mencionó, redes sociales. Hablamos de, bueno, ya vamos a hablar de dominios y demás, pero redes sociales, seguidores. Hoy en día, imaginen qué sucede si se presenta, no va a pasar, pero qué pasa si cae al juzgado de Ezequiel, por ejemplo, la quiebra del rosarino quizás más famoso en el último tiempo. Nos cae la quiebra de Lionel Messi. Lionel Messi tiene más o menos 80 millones de seguidores en Instagram. Más allá de otras redes, por ejemplo, redes chinas, creo que tiene todavía más seguidores todavía. ¿Creen que eso no tiene valor? ¿Cuánto factura por mes, por año, una persona como Lionel Messi solamente en publicidad en redes sociales? ¿Cuánto vale una cuenta que tiene interacción con más cantidad de seguidores que habitantes en toda la República Argentina? Y que cada uno de sus posteos puede tener más de 1 millón, 2 millones, 3 millones de likes, de me gusta. ¿Qué significa eso para una empresa? ¿Qué estarían dispuestos a pagar por una cuenta así? Imaginen ese tipo de planteo. Yo voy al ejemplo de un caso extremo, pero no es necesario ir tan lejos. Las empresas pagan por publicidad y las cuentas tienen valor, la propia cuenta, más allá de la interacción que se haga, con seguidores quizás con números mucho más bajos, 30.000 seguidores, 50.000 seguidores, y son números muy habituales de encontrar y cada vez más. Se habló de concursos preventivos y quiebras de consumidores. Los consumidores que se vienen ahora en el futuro son los millennials. Y los millennials tienen participación en las redes, y nos va a tocar el caso. Me va a tocar el juzgado, me va a tocar a mí, quizás patrocinando una sindicatura o presentando el concurso de un millennial que está sobreendeudado con las entidades tradicionales de crédito, pero tiene una cuenta en redes sociales con 100.000 seguidores. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué hace la sindicatura cuando se encuentra con esa situación? ¿Cómo interactúa con las diferentes redes? Bueno, ahí entra la cuestión de los especialistas, lo mencionaba muy bien Ezequiel, pero acá hay un tema importante, la sindicatura tiene que tenerlo presente, tiene que solicitar la autorización judicial, primero y principal para que sea gasto del concurso, porque acá tiene que quedar claro la importancia de los diferentes especialistas y cómo va a ser evaluado para que el día de mañana no se diga que era tarea del síndico y que debe remunerarlo de la regulación que conforme 265 en su oportunidad se le vaya a hacer. Entonces, punto 2. Sitios web, dominios, propiedad intelectual. Visitantes. La cantidad de visitantes tiene un valor específico en las redes. No es lo mismo ser el titular de la página Eventos Colegio de Abogados San Isidro que ser propietarios de la página bitcoin.com.ar. Imaginen la cantidad de visitantes que tiene cada una de esas páginas. ¿Cuál es el valor que tiene por sí mismo en el mercado? Hay dominios que tienen valor muy importante. Ni hablar de aquellos que son dominios clásicos que la gente, incluso dominios que son confundibles, con nombres parecidos a otros que la gente entra por equivocación, son generadores de publicidad y por ende tienen valor en el mercado. Licencias de software. Se habló mucho de licencias, de la existencia de licencias en el activo disculpen, yo también estoy saliendo todavía de COVID, así que por suerte con esta charla virtual nos permite estar tanto Ezequiel como a mí en este evento. Hablamos de licencias. ¿Qué pasa con las licencias? Hay que tener mucho cuidado con esto y hacer un análisis jurídico específico de esta situación. ¿Por qué? Porque no son propietarias las empresas. Vamos a diferenciar dos cosas, lo que es propiedad intelectual y lo que es software propiamente dicho que tengan. Las empresas cuando tienen un software determinado no son propietarias del software en su gran mayoría, son propietarias de una licencia y esa licencia puede tener determinadas condiciones contractuales que permitan o no sucesión a terceros, que permitan o no su liquidación eventual. No todo tipo de licencia habilita su transmisión a terceros, pueden ser, según las condiciones, pueden que sean intransferibles. Hay que analizar caso por caso, hay que analizar
qué tipo de licencia también está otorgada. Hay licencias de software libre, hay licencias de software privativo, hay propiedad intelectual. ¿Qué pasa cuando la empresa es titular de un software? Es una cosa, ¿cómo lo liquidamos? Pero ¿qué pasa cuando la empresa se dedica a generar software? ¿Qué pasa cuando es titular de determinados derechos de propiedad intelectual? ¿Qué derechos de propiedad intelectual? Primero, ¿qué se puede liquidar de eso? No, hay derechos que son innatos y que no pueden ser liquidados, y hay derechos patrimoniales que sí pueden ser liquidados. Hay que hacer un análisis con precaución respecto de qué está dentro del activo y qué no, dentro de lo que se puede ejecutar y qué no. Tercero, cripto. Menciono cripto de una forma genérica, pero quizás es mucho más amplio con esto. Acá menciono los tickers con los cuales se conoce a Bitcoin, a Ethereum, a DAI, a tokens. Hay un tema muy interesante. Imaginemos las empresas hoy en día, no solamente aquellas que están adquiriendo diferentes tipos de criptomonedas para tenerla como resguardo o como vía de escape, como un método quizás de fraude a sus acreedores, o, si no vamos al caso de fraude, simplemente como parte del reparto que se hace de las inversiones de la empresa. ¿Cómo las voy a identificar? ¿Dónde van a estar? Bueno, acá hay un tema sumamente interesante y ahí entramos al paso 2, que es la evaluación. Vamos a ver algo de esto. ¿Que vale cuánto? Cuando uno dice, bueno, tiene un Bitcoin. Bueno, imaginemos una empresa que adquirió un Bitcoin en el año 2010 porque se le ocurrió al CFO hacer una compra. Y lo tenía y quedó en la billetera de la empresa. Primero y principal, ¿a quién pertenece? ¿Cómo vamos a identificar que le pertenece un Bitcoin? Que es no más que una anotación en una base de datos descentralizada en Internet, que está vinculada a una billetera, que la billetera electrónica puede estar simplemente, y vamos a ser claros, la billetera no va a estar en un banco, no va a estar, quizás no esté ni siquiera en una exchange, es decir, en una casa de cambio virtual. Puede estar impresa en un papel en el bolsillo del presidente de la sociedad. Y esa billetera, ¿cómo vamos a hacer para saber a quién le pertenece? ¿Cómo sé que le pertenece al concursado o al fallido? ¿Cómo sé que le pertenece a la persona jurídica? ¿Pero cuánto vale? Primero, Bitcoin. Ahora bajó un poco, tocó máximos de más de $60.000. Y Ethereum estaba cotizando ayer a 2.300. DAI es una moneda, un stablecoin, una moneda que cotiza conforme el dólar, es decir, vale siempre $1. Y ahí tienen algunos valores quizás de redes. Cuando yo les mencionaba de la cantidad de seguidores, miren los diferentes valores, que no es poco. Imaginemos una cuenta que tenemos de un fallido que tiene la capacidad de generar por cada posteo que hace $15.000. ¿Se imaginan cómo voy a evaluar y cómo voy a liquidar este tipo de activo? ¿Y qué pasa si la sindicatura deja de lado este importante activo? ¿Cuál es la responsabilidad que le puede caber a la sindicatura? Responsabilidad en cuanto a su función, respecto a la obligación de liquidar y respecto, no solamente de eso, también del tribunal. Porque acá la responsabilidad de la liquidación del activo, en cuanto a los plazos, el 274, si no me equivoco, también obliga al juzgado a imponer una pronta realización del activo. Pensemos dominios. El dominio internet.com cuesta $18 millones. Vean si no habrá activos no físicos, es decir, activos virtuales con valor de realización. Tercer punto, enajenación. Antes se habló de, bueno, las subastas virtuales. Bueno, yo voy un pasito más allá. No solamente las subastas virtuales son importantes. ¿Por qué? Porque lo importante es la especialización del ámbito donde se va a liquidar. Yo puedo armar una subasta virtual y darle acceso a todo el universo a que venga y darle publicidad, a que vengan a comprarme mi cuenta en una red social, que dicho sea de paso, hay que analizar seriamente si esa cuenta puede liquidarse o no, porque una cosa es que tenga valor y otra cosa es que los términos y condiciones de los sitios donde esas cuentas están alojadas me permitan su liquidación. Hay que ver si Instagram me permite darle un valor, porque la cuenta puede no estar en el comercio conforme los términos y condiciones. Una cosa es que se utilice y que se le dé un valor intrínseco por su utilidad comercial, otra cosa es que yo pueda obtener un valor por su transferencia a un tercero de esa cuenta, puede que esté prohibido por los términos y condiciones. Análisis jurídico importante y especializado que tienen que hacer los patrocinantes de las sindicaturas. Pero supongamos en un escenario donde sí se pueda. Redes sociales, brokers, hay gente especializada en comercializar las diferentes cuentas para llegar y aunar las diferentes puntas entre los que buscan llegar a las cuentas y los que quieren venderlas. Lo mismo que dominios. Hay sitios web específicos
para la venta de dominios. Y también pueden haber licitaciones. Ahí sí es algo interesante que podemos ir al ámbito de las diferentes tipos de subastas virtuales. Licitaciones para adquisición de dominios y de diferentes tipos de propiedad intelectual, para llegar quizás al público más específico e interesado en este tipo de activos virtuales. Y por último, cripto. Y acá hay algo interesante. Una criptomoneda, yo no necesito liquidarla en una subasta. La criptomoneda tiene una particularidad, tiene una cotización de mercado. No necesito conseguir al mejor postor, lo único que necesito es un sitio especializado en la cual, conforme a valor de mercado, porque se puede simplemente acercar al tribunal los valores diarios de cotización, que habilite la venta y la liquidación pasado a moneda de curso legal, o bueno, si el tribunal lo habilita a moneda extranjera, y su depósito a la orden del juez. No necesito generar todo un procedimiento para un activo que es muy líquido. Es similar a tener una cuenta en dólares. Yo los dólares los voy a vender para convertirlos a pesos y liquidar conforme el 218, cuando haga el informe final del proyecto de distribución, para pagarlos a los acreedores. Y algo interesante, la ley habilita a que en los casos particulares se puedan buscar métodos alternativos de liquidación. La subasta es el método principal, por default, si queremos, de la ley, pero sin lugar a dudas la propia ley habilita a que se busquen métodos alternativos, la venta singular, la venta de la empresa en su conjunto, funcionando, etc. Tercer punto, tareas de investigación. Y acá hay un tema importantísimo que quizás con este voy a cerrar la temática del día de hoy, y con el cual quiero que quede quizás el mayor interés en lo que vamos a hablar hoy. Porque liquidar, se va a poder liquidar, se va a buscar la manera, se van a incautar las diferentes cosas, pero el problema principal de la sindicatura y del tribunal, por añadidura, es poder investigar correctamente. Antes Ezequiel dijo algo, no tiene sentido oficiar al registro público de comercio, oficiar a catastro. Bueno, justamente creo que esa es la idea principal con la que hay que quedarse. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de artículos en la ley de concurso de quiebras que nos llevan a las diferentes tareas de investigación que tiene que realizar la sindicatura, y no solamente de investigación. ¿Por qué? Acá tomamos de vuelta el concepto de pensamiento lateral que ya se mencionó al comienzo, en la primera charla de Ezequiel. Tenemos que ir camino a una sindicatura 2.0. Primero, OSINT. ¿Qué es OSINT? Es inteligencia de fuentes abiertas. La sindicatura no se puede quedar simplemente con la idea de voy a oficiar para ver qué propiedades tiene, y voy a entrar a Google y voy a poner el nombre de la sociedad y voy a ver qué sale. Necesito investigar toda una serie de cuestiones. Tengo que seguir las migajas virtuales. ¿Cómo? Tengo que investigar la presencia del concursado o el fallido y sus directivos y sus empresas asociadas y sus distribuidores en las redes sociales. Tengo que investigar las imágenes y los metadatos de las empresas. ¿Qué datos están añadidos? A veces tengo fotografías en sitios web relativos a la empresa que tienen datos de geolocalización incorporados, tengo datos de fechas, tengo datos de cámaras con los cuales fueron utilizados, celulares, me puede dar líneas de investigación para saber hacia dónde apuntar y a dónde buscar mayor información. Tengo que buscar relaciones y amistades. La cantidad de acciones de recomposición patrimonial que pueden realizarse, imaginemos casos de simulación, casos de extensión de quiebra, de responsabilidad de administradores, que podamos vincular a través de las relaciones de amistades de gente que por otro modo no podríamos llegar, pero nos enteramos de las relaciones entre los quizás directivos de la sociedad y terceros que de otro modo estaban fuera del radar de la sindicatura, y nos abren patas de investigación, direcciones de correo electrónico, recupero de información, números de teléfono, herramientas de automatización que nos permitan, valga la redundancia, automatizar la búsqueda en fuentes abiertas de inteligencia a favor de la sindicatura y del proceso concursal. Luego, deber de vigilancia, artículo 15. El concursado mantiene la administración del patrimonio, pero bajo vigilancia del síndico. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿el síndico qué tiene que hacer durante la etapa del concurso? Pensemos, hoy en día las empresas comercializan en línea, prestan servicios y venden por internet. El síndico toma conocimiento de esto, no alcanza con saber el IVA, no alcanza con eso. Necesito saber las operatorias de compraventa que se hacen. Necesito saber, hoy en día puede haber en las redes, si bien cada vez está más regulado, puede haber una gran informalidad en las operatorias de venta. Necesito tener un seguimiento de qué es lo que hace el concursado en red.
operatorio en activos descentralizados. Punto importante, cuando hablamos de activos descentralizados estamos hablando principalmente de criptomonedas y podemos hablar de NFT. No sé si lo vieron o no, pero son una suerte de token similar a lo que es una criptomoneda, pero que no es fungible, sino que es representativo de algún tipo de activo. Imaginemos algo importante, Christie's, la casa de remate, sacó a la venta un NFT, que es un token similar a un Bitcoin, imaginémoslo así, pero no fungible, por $69 millones por una obra de arte. Imaginemos ese activo en una empresa o en un fallido, en un caso que nos toque, y qué hacemos con eso y cómo lo identificamos. RAT, por último, en este punto significa Remote Access Tool, es una herramienta que nos permite un acceso remoto a quizás los equipos informáticos del concursado fallido. El síndico, si va a controlar, necesita tener acceso a la parte informática de la empresa, no alcanza con pedirle libros. 180, vamos a la parte de la quiebra, incautación de libros. El síndico tiene que incautar los libros de comercio y papeles, cerrando blancos, etcétera, etcétera. El artículo lo conocen de memoria. Ahora, ¿me alcanza con secuestrar la documentación contable, los libros de comercio? Necesito secuestrar el material informático, las computadoras. ¿Y qué hago con la computadora? ¿Qué va a hacer el síndico cuando se lleve las computadoras? Porque a veces, hoy en día, las computadoras no tienen nada, tienen acceso a los servidores en la nube, que las personas, las empresas manejan. Correspondencia. El artículo 114, tengo que interceptar la correspondencia. ¿Qué pasa con los correos electrónicos? A mí no me interesa la carta que le va a llegar, me interesan los correos electrónicos que le van a llegar a la empresa. Otro punto, análisis forense. Voy prácticamente terminando para que estemos en tiempo con las preguntas. La sindicatura tiene que modificar su conducta a un funcionamiento similar a lo que hoy en día puede hacerse dentro de un laboratorio forense en materia penal. Pensemos en las fiscalías, pensemos en las investigaciones penales. El síndico tiene que tener la capacidad de hacerlo. Ya esto va a mutar. No nos alcanza simplemente con el caso de la empresa que compró 2 criptomonedas, tiene 2 bitcoins, y nos encontramos de casualidad con que lo tiene en una billetera física o lo tiene depositado y lo tiene declarado. Pensemos en el caso que tenemos que encontrar información y hay que buscar dentro de los diferentes elementos informáticos de la empresa. Servidores, tengo que investigar qué tipo de licencia tienes, necesitamos saber si hay datos encriptados. ¿Qué pasa cuando me toque una empresa que tiene encriptados sus servidores? ¿Me permite el acceso o no? Cuidado con trampas, con cazabobos, que me permitan eliminar información. Hay que saber muy bien dónde meto la mano. No alcanza simplemente con que el síndico se lleve la computadora, la prenda en su oficina y empiece a mirar a ver qué encuentra. Hay que saber buscar, hay que tener cuidado con cómo se busca, y hay que saber buscar lo que se ha eliminado. El síndico llega tarde a los servidores de la empresa. Va a llegar cuando ya lo asesoraron o no y le dijeron, elimina todo. ¿Y cómo lo recupero? Ahí empieza la tarea de investigación del síndico, no con lo que encuentra a la vista, sino con lo que han eliminado. 181, medidas urgentes de seguridad. ¿Sí? Esto es importantísimo respecto quizás de todo lo que tenga que ver con la responsabilidad de la sindicatura para el momento de la liquidación. Cuando los bienes están en locales que no ofrecen seguridad, todo lo que dice el artículo 181, pensemos obligaciones, los dominios vencen. Los elementos vencen y quedan libres en el mercado. Es similar a una marca. ¿Qué va a pasar cuando un dominio se caiga y salga de vuelta al mercado? ¿Va a ser responsabilidad de la sindicatura por no haberlo renovado? Primer día, cuando tenga la sentencia dictada de quiebra, tengo que ver los dominios que tiene, tengo que entrar a ver cuándo vencen y tengo que tomar las medidas para renovarlos si es necesario, similar a lo que es el Registro Nacional de Marcas. Protección de elementos físicos y virtuales, sin lugar a dudas, necesito tener acceso que me permitan el acceso a las claves, a los backups que haya de la empresa, a lo que haya en información en la nube, y transferencia de criptos, sin lugar a dudas, si tengo algún tipo de criptoactivo. Esto es una discusión, cómo los encuentro, pero aquí me los tengo que transferir, no pueden quedar en la billetera de la empresa o que están en propiedad, en posesión del titular de la empresa. Y si es necesario, tengo que tomar medidas de coacción, al igual que el síndico puede solicitarle al juez por el 102 una audiencia de explicaciones y la colaboración del fallido, utilizando incluso la fuerza pública para traerlo a la audiencia. Tenemos que tener la posibilidad de tener medidas de coacción para obligarlo a entregarnos información a la sindicatura que sea de vital importancia para proteger esos activos para el día de mañana. Porque estos activos son, y no nos olvidemos, seriamente vulnerables primero, a su robo, a su pérdida y
a su desaparición. Entonces, y para cerrar con el tiempo, creo que estamos en horario, básicamente esta es la estructura básica y abro el juego para las diferentes preguntas que calculo que también se habrán generado en el chat. Bueno, buenísimo, les agradecemos. La verdad que es muy interesante y novedoso el tema. Antes de que me olvide, no quería dejar de agradecer a Nicolás Orlando, colega rosarino, que colaboró intensivamente en la organización de estas charlas desde allá de Rosario. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a transmitir, hubo varias preguntas, traté de seleccionar algunas que fueran más ejemplificativas. Para el doctor Zavale, la primera pregunta es si el colaborador a la sindicatura que mencionó sería un perito ingeniero en sistemas o qué clase de profesional actuaría como perito, según él o según el consejo de él. Bueno, podría ser, lo ideal sería tener un ingeniero informático, claro, pero no necesariamente un ingeniero informático de lista. Digo, por ejemplo, Federico mencionaba el tema de los followers o los seguidores. A veces un ingeniero informático estándar o tradicional, digamos, con una formación bien de sistemas, no me permite trabajar o no me permite visualizar cuál es, cuánto vale o cómo capturo y cuánto vale y cómo tomo el valor de una red social o de los seguidores de una red social. Depende un poco del activo digital. Digo, por ejemplo, si quisiera evaluar, si quisiera prevenir o si quisiera mantener un activo digital, como podría ser una cuenta de Twitter o una cuenta de Instagram o una cuenta con seguidores, más que un ingeniero buscaría a alguien que haga la gestión, puntualmente un licenciado en marketing, alguien que trabaje como community manager o que tenga experiencia amplia en community manager, que podría ser un asesor. Ahora, quiero liquidar una criptomoneda, depende cuál. Muchas de ellas se incautan y se liquidan prácticamente como si fuese, o se podría liquidar como si fuese moneda en efectivo. Si fuese software calificado, pienso en un 3D Studio, pienso en un Adobe o en un Adobe Professional. Bueno, ahí quizás me buscaría más un broker o una empresa que se dedica a la venta de software para que me analice el tipo de licencia y lo que tengo. Digo, me parece que miraría un poco qué activos tengo que liquidar y a partir de ahí vería a quién voy eligiendo, a quién voy seleccionando. Por fuera de la sindicatura y como apoyo a la sindicatura y dejando claro el tema de los honorarios también, tal cual como dijo Federico. Me parece que esta es como la solución más integrativa que se puede conseguir. No es una tarea fácil, sobre todo porque cuando uno convoca a los que son completamente outsiders, quedan un poco como sorprendidos y que no saben muy bien a dónde tienen que hacer y qué tienen que hacer. No sé si se considera respondida, digamos, la pregunta, pero me parece que más o menos esta era la orientación. Perfecto. Bueno, paso a la segunda para Federico. ¿Cómo se conoce el universo de todos estos activos de una empresa y en particular cómo se cautelan las cripto para evitar enajenación por el fallido? Bueno, a ver, primero principal, lo que hay que entender acá es que hay casuística. Es decir, en cada concurso, en cada quiebra, las particularidades que tengan los van a ser únicos respecto de cómo encontrar este tipo de activos, porque vamos a tener casos donde hay empresas que quizás denunciaron algún criptoactivo como una inversión dentro del balance de la empresa, pueden haberlo hecho tranquilamente, y ahora vamos a tener casos donde simplemente nos enteramos porque hizo una tarea de investigación de la sindicatura. Vamos a un caso concreto, y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Imaginemos el caso que como uno de los primeros actos, el síndico le exige, mejor dicho, al concursado la presentación de los balances, no de los balances, los movimientos bancarios de los últimos 2 años, todas las cuentas que tenga la empresa. Y luego de un análisis que hace de los movimientos, encuentra que hay transferencias de dinero a una empresa que la identificamos como un exchange, es decir, un sitio de compraventa de criptomonedas. Ya nos da una pauta, lo cual nos abre una vía de investigación. Podemos oficiar a la empresa, al exchange, y pedirle información respecto a la operatoria con esas transferencias, y podemos rastrear el día de mañana si le vendió algún tipo de criptomoneda y seguirle el curso para ver si esa cripto está en poder de una billetera que está alojada en el exchange o fue transferida a otra billetera electrónica que puede estar
en formato físico, puede estar en el equivalente a un pendrive, puede estar en papel, se puede imprimir una billetera virtual, una billetera fría puede estar impresa en un papel y guardada en una caja fuerte, por ejemplo, pero nos va a permitir ir avanzando en líneas investigativas. Podemos encontrarnos con una billetera física dentro de las instalaciones de la empresa, sería mucha casualidad, pero ahí entra en juego la inventiva de los asesores de la sindicatura para analizar la información que se van encontrando y saber para dónde buscar. ¿Cómo vamos a cautelarla? Bueno, ahí es un tema quizás complejo. Si lo tenemos en el exchange, que es el mundo ideal, es decir, vamos a tomar el caso más sencillo y de manual, tienen una billetera abierta en una página que les vendió las criptomonedas y sigue la cripto ahí, oficio judicial a la empresa, obviamente que esté radicada en Argentina en ese caso, cautelando y simplemente dándole las indicaciones de qué hacer con esa cripto. Yo no recomendaría que queden en el lugar por una cuestión de responsabilidad. La cantidad de exchanges que han caído son atroces. Simplemente le pediría al juez la apertura de una billetera electrónica que se hace en 30 segundos, que quede depositada en Secretaría del Juzgado y le enviaría la información en el oficio judicial que debe transferirse al número de billetera tal. Punto, y se acabó. Ahora, no llega a estar en el exchange, en la cripto, y empezamos con los problemas. ¿Dónde está? Supongamos que la encontramos, no vamos a analizar cada caso porque hay un universo de situaciones, pero la encontramos, mismo procedimiento, hay que ver quién tiene la llave de acceso a esa billetera, que puede ser el titular de la empresa, puede ser el personal, el CFO, puede ser parte del personal técnico de la empresa, forzarlo a transferirlo inmediatamente a la billetera que ordene el juzgado, como medidas de coacción. Si yo lo puedo traer por la fuerza pública y lo tengo identificado al activo y tengo que buscar maneras que traer a la persona a audiencia y forzarlo a la transferencia. Puede decir, me olvidé la clave, y puede decirlo. Ahí entrará el juego de qué puede haber dentro de responsabilidades por la desaparición de activo, por fraude a los acreedores, se verá según el caso. Pero necesariamente transferir a una cuenta segura en control de la sindicatura, pero principalmente del juzgado. Buenísimo. Bueno, hago otra pregunta, quizás pueda estar más orientada al doctor Zavale. Si hay algún antecedente jurisprudencial de liquidación de activos digitales, la puede contestar cualquiera de los dos. Yo no tengo presente ninguno en mi juzgado y no tengo presente, o sea, sí tengo presente algunos de liquidación de marcas, patentes, diseños de utilidad y demás, pero no de incautación de, por ejemplo, criptomonedas y demás. Sí tengo algunos antecedentes, puntualmente de algunos intangibles. Por ejemplo, tengo una quiebra viejísima que es Cartán, que es del año 92, 93, donde después de muchos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón al fallido hoy, y tiene para liquidar unos bienes que son unas cotizaciones de deuda que en su momento emitía por compensatorias de minutos de publicidad, que las cotiza puntualmente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, pero ese tipo de antecedentes que podemos rastrear. No tengo presente que en una quiebra, no, por lo menos en lo inmediato, donde se haya liquidado, por ejemplo, no sé, un follower, no sé si se haya liquidado una cripto. Veremos en el concurso de Vicentín si aparecen algunos de estos activos digitales, seguramente los nombres de dominio que valen una pequeña fortuna, vicentin.com, si es que termina después esto en concurso, si es, perdón, que termina esto después en quiebra o cómo termina, ¿no? Y esta es la mayor experiencia. No sé, Fede, si vos tenés alguno bien presente ahora puntual. No conozco ningún caso de liquidación, pero tengamos en cuenta no solamente lo novedoso de esto, sino la falta de quizás de profesionales que hoy en día apliquen este tipo de búsquedas dentro de los procesos concursales de quiebra. No tengo dudas que deben haber empresas que tienen bitcoins como reserva de valor o como simplemente una inversión o una especulación, pero difícilmente eso llegue a oídos de una sindicatura en caso de quiebra. Si hay fallos respecto de algo muy interesante, que es el recupero de bitcoins en algunos fallos penales. Hay algún fallo de Chaco y algún otro dando vueltas, pero en materia civil tampoco hay demasiada presencia hoy en día. También pensemos
que, digamos, como el esquema de la ola, ¿no? Al principio, digo, esto es algo que nosotros tenemos que ver de acá a 2, 3 o 4 años vista, cuando, como decía Fede con anterioridad, cuando tengamos el consumidor endeudado o cuando tengamos la pequeña empresa que prestaba servicios informáticos que viene al concurso o que viene a la quiebre, cuyo principal activo es la cartera de clientes que tenía o los followers o la capacidad de tener presencia en redes sociales, ¿no? Digo, no me quiero imaginar, a ver, alguna de las grandes empresas proveedoras de software de Rosario, digo Neoris porque una de las grandes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo el concurso de Neoris? Que debe tener abierto fácilmente 15, 20, 30 de los software más importantes de desarrollo del país. O pienso en alguna empresa desarrolladora de aplicaciones, Crayon Web, una empresa grande de Rosario que hace aplicaciones, que hace aplicaciones para móviles y aplicaciones para colectivos, para autos y demás, y que si eventualmente cayera en concurso o en quiebre y tengo que liquidar las APP, tengo que salir a vender, a conseguir quien compre estas APP para mantener los servidores, para mantener la estructura de flujo, ¿no? En definitiva, no es solo, lo que quiero señalar es un problema que en algún momento los juzgados nos vamos a encontrar de a poco y avanzando de acá a 1, 2, 3, 4 años en la medida que cuando nuestra economía se va volviendo más digital, como se va a volver más digital, vamos a tener, ante la presentación de concursos y de quiebra, vamos a tener más cantidad de activos digitales para captar y liquidar, ¿no? Me parece que este es un poco el análisis que tenemos que pensar. Tenemos que ir pensando hacia futuro, más allá que no tengamos hoy puntualmente el caso de alguna liquidación. Les insisto, sí es lo más clásico, marca, patente, diseño de utilidad y alguna otra cosa. Otro elemento que es difícil de liquidarlo, el know-how, cómo se transfiere el know-how, digamos, ¿no? Esta nomenclatura de know-how del saber hacer. Cómo transfiero este saber hacer, que muchas veces es lo más valioso que suele tener una estructura de producto, sobre todo cuando son productos artesanales, cuando son pequeñas empresas que tienen una elaboración artesanal de determinados productos, pienso sobre todo en algunas alimenticias, ¿no? Es un elemento difícil. Bueno, y vamos con la última, que hace referencia a una noticia de hace 15 días aproximadamente, del pedido de información cursado por el BCRA a los bancos sobre los clientes que operaban o que operan actualmente con monedas digitales, si hace presumir una inminente regulación por parte del Estado, para cualquiera de los dos. A ver, bueno, permiso, es mi opinión, ¿no? Sí, sí, a ver, el Estado busca hace años ya algún tipo de regulación sobre los criptoactivos, como, vamos a ser más específicos, el Estado, más que el Estado propiamente dicho, AFIP. Es decir, lo que el Estado busca cuando existe algún tipo de bien que puede generar ingresos, lo que busca es grabarlo. La importancia viene por ese lado. ¿Hay normativa? Hay normativa del BCR. Esta noticia es relativamente nueva respecto de la información con la compraventa que pueda haber, con la interacción que hay con los exchanges. No van a llegar muy lejos con esa información del BCRA. ¿Hay normativa previa? Sí, ya la UIF en su momento tiene una obligación, son sujetos obligados las casas de cambio virtuales, estos exchanges, respecto de los argentinos o los residentes, mejor dicho, que interactúen. ¿Se viene algún tipo de regulación? Hace mucho que quiere existir algún tipo de regulación. Ahora, ¿la va a haber? Eso es una pregunta completamente diferente por una cuestión básica. Es muy difícil regular un activo intangible que no respeta fronteras y que no necesito de la estructura tradicional financiera, bancaria o jurídica para operar. Yo hoy en día puedo prácticamente hacer todo fuera del sistema. A ver, vamos a hablar de la realidad. Hoy en día, gran parte de los exportadores de servicios en el país, sacando los sectores tradicionales al agro y demás, todos los sectores de exportación de servicio pequeños cobran con criptomonedas, cobran afuera. Un desarrollador, un programador que trabaja para afuera y le pagan $5.000 mensuales contra los 80.000 pesos que le va a pagar una empresa local, trabaja para afuera y le pagan con criptomonedas. Y eso pasa por arriba
es el gran elefante rosa en la habitación, ¿no? Pasa por fuera de todos los sistemas de control. Entonces, ¿se busca regular? Sin lugar a dudas que se va a buscar regular. Ahora, ¿se va a poder hacer? Es una gran pregunta y de difícil respuesta hoy en día por la propia naturaleza que hay de descentralización de este tipo de sistemas. Es muy complicado que el Estado pueda regular estos sistemas. Coincido, tomo la palabra lo que dice Fede, coincido plenamente. También se conoció hace unos 10 días, unos días después, que alguien inició un amparo colectivo contra la resolución del Banco Central a propósito de supuestamente violación de algún derecho vinculado a la intimidad y demás. Coincido con Fede en el hecho de que es muy difícil regular las cripto. Digamos, el Estado puede regular, pero es difícil alcanzarla. Una cosa es tener una regulación y otra cosa es que esa regulación se pueda aplicar. Argentina tiene un número de inflación legislativa enorme. Todos nosotros, la mayoría, somos abogados, estamos vinculados al sector y tenemos un número de leyes que son absolutamente inaplicables en un fenómeno que se conoce como inflación legislativa. Digo, además la económica tenemos la legislativa también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esencialmente las criptomonedas funcionan fuera de la órbita de los bancos centrales y fuera de la centralización del banco. Brevemente, si yo le tengo que pagar hoy a Jerónimo, a Nicolás o a Federico y les tengo que enviar plata, en el sistema tradicional se necesita una entidad intermedia, que básicamente son nuestros bancos que están identificados o están regidos y a su vez controlados por el Banco Central. Entonces, cuando yo le paso plata a Jero, le paso del Banco Galicia al Banco Santander, supóngame que tengo Jero, y los dos bancos controlan nuestras cuentas. En el sistema de criptomonedas es un sistema completamente abierto, descentralizado, donde no se necesita tener usuarios comunes, sino que no se necesita tener fuentes comunes. Todos los usuarios van convalidando la transferencia. Por lo tanto, es muy difícil que el Estado pueda llegar a ver ese activo como tal. De ahí también las dificultades que se presentan a nosotros en el concurso en la quiebra. Por eso lo que señalaba Federico antes de decir, bueno, esto requiere una sindicatura activa, requiere ver los correos electrónicos, requiere hacer OSINT, requiere analizar qué información había, porque si no, no vamos a captar la criptomoneda. Digo, si yo fuera el concursado y tuviera o el fallido y tuviera 3 Bitcoin, no voy a decirle al juez, señor juez, yo tengo 3 Bitcoin ahí escondidos, ¿no? Me parece que es una cosa de maduro. Pero es muy difícil porque además la interoperabilidad de monedas y la rapidez con la que se pueden enajenar estos activos y se pueden monetizar en cuentas en el exterior es de segundos, digamos. Si mañana me voy a presentar, tranquilamente monetizo hoy, digamos. No lo tengo perfectamente preparado para hacerlo, de ahí el número enorme de dificultades que existen, ¿no? Bueno, por una cuestión de tiempo, obviamente quedaron varias preguntas en el tintero. No las vamos a poder hacer. Sí recordarles que alguien estuvo preguntando quizás por vía chat que el material que se ha compartido en el día de hoy va a ser circularizado por el área académica del colegio al mail que han denunciado en la inscripción cada uno de los asistentes. Nuevamente agradezco más que nada teniendo en cuenta y sabiendo estas últimas 2 semanitas remándola con los disertantes por el tema del COVID, que uno de ellos está prácticamente saliendo hoy con el alta, con lo cual, bueno, nuevamente agradecemos y le paso la palabra al director, a Carlos Rivera. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco con el mayor afecto a Ezequiel y a Federico, que nos han hecho una exposición sumamente clara, pero a la vez profunda. También debo agradecer al doctor Nicolás Orlando, que ha facilitado poder concretar la reunión de hoy. Y desde ya a todos los oyentes, numerosos oyentes que han participado hoy. Yo lo que creo que nos deja esto una gran enseñanza, más allá de todos los conocimientos que se han volcado, y es que indudablemente es un tema que se viene, es un tema que tenemos que estar actualizados, informados y estudiando. Así es que muchísimas gracias por habernos incentivado en poder iniciar en el tema y a su vez con proyección a tratar de conocer mejor sobre él mismo.
Muchísimas gracias, Ezequiel, muchísimas gracias, Federico, y seguramente nos vamos a ver en alguna otra futura reunión virtual. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Le agrego como cuota de color, ha habido gente desde Uruguay, cosa no frecuente, así es que con esta internacionalidad de las criptomonedas los han oído desde Uruguay. Bueno, gracias, gracias por la invitación al colegio. Perdón, Carlos, dale. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Nicolás, muchas gracias, un abrazo. Por favor, a disposición.